propuestas y alternativas teatrales para acercarlas a todo tipo de públicos en sus diferentes formatos. Tras la conquista del escaparate como espacio escénico, en tiempos de confinamiento, nuestro equipo indaga en el soporte digital para posicionar la escena en este ámbito. Investigamos un formato diferente que une el teatro, el campo audiovisual y la comunicación digital. Los diversos lenguajes escénicos deben revisitarse para que el espectador se sienta lo más cercano a una experiencia teatral. El teatro está en los teatros, necesita la presencia física humana. Por lo tanto, esta es una experiencia que nos invita a repensar la relación de espacio-escena, actor-espectador. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto tener la oportunidad nuevamente de estar dialogando aquí en forma virtual, en esta época rara que nos toca atravesar, pero tratando de aprovechar las herramientas virtuales para mantener la comunicación, y también, ¿por qué no aprovechar una posibilidad que por ahí antes no estaba tan presente, que es la de poder comunicarnos con gente a la distancia y provocar encuentros virtuales que antes no era tan frecuente? En esta oportunidad, dentro de este ciclo que se llama Hablamos, que organizamos el 5 de Velarde y la Asociación de Artes Escénicas, tenemos el enormísimo placer de tener a tres mujeres con muchísima fuerza, con muchísima energía vital, muchísimo compromiso social, y que han elegido el arte, y más específicamente el teatro, como la herramienta de trabajo. Sin dar muchas más vueltas, yo los voy a presentar, así podemos comenzar este diálogo. Nuestras invitadas son, por un lado, Egli Larreinaga, nacida en El Salvador, que ha transitado también varios otros países, y finalmente cuando regresa a El Salvador es una de las cofundadora de la Compañía de Teatro del Azoro, y el grupo La Cachada. Son dos proyectos de los que nos va a hablar después, que tienen un compromiso social muy importante desde no solo los temas, sino también desde quienes integran esos proyectos. Y próximamente también está a punto de estrenarse un largometraje que habla sobre uno de estos proyectos, que era el grupo La Cachada. La segunda invitada es Emilia de la Iglesia, nacida en una pequeñísima localidad de la provincia de Buenos Aires, en plena Pampa Argentina, licenciada de Comunicación Social, directora teatral, actriz, docente, y es una de las fundadoras de una de las experiencias más interesantes de teatro comunitario en Argentina, que es el Grupo de Teatro Cooperativo La Comunitaria. De eso nos va a hablar luego. Y en tercer lugar tenemos Chelo Valero Atienza, de Andalucía, que nos va a contar un hermoso trabajo que está haciendo en los pueblos rurales. En principio comenzó como un proyecto apoyado por el Instituto de la Mujer. Presentar el grupo Caminando Juntas, un importantísimo proyecto que reúne a 4 pueblos de Jaén, y el rescate de ciertas mujeres pioneras en las luchas locales. Así que, bueno, muchas más vueltas. Me gustaría entonces invitar primero vamos a hacer un orden horario. Vamos a empezar con Egli del Salvador. Egli, la idea sería entonces primero que cuentes un poco tu formación, cómo comenzaste con el teatro. Ahora sí. Ay, Dios mío, esta cosa. Esto va a quedar para siempre, creo yo, lo de bajar el micro, subir el micro. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar compartiendo con Chelo Valero, con Emilia de la Iglesia, aquí, conociendo sus proyectos. He visto un poco, me metí a curiosear y la verdad que me siento muy, muy honrada. Bueno, yo vengo de El Salvador, de verdad que es una tierra siempre muy convulsa, con muchos problemas, y entonces eso quizás marcó muchísimo parte de mi quehacer, digamos, teatral, ¿verdad?
porque está marcado por una guerra civil. Mis padres participaron en esa guerra, entonces eso también hizo mucho de mí, de mi forma de ver las cosas. No creo en la guerra, no creo en las armas, pero sí creo en hacer algo, digamos. Eso sí me lo inculcó mucho mis padres, mi madre sobre todo. Y bueno, pues me formé aquí en El Salvador con maestros que regresaron sobre todo de Rusia y de México, porque aquí durante la guerra civil se cerró la escuela, se cerró todo, precisamente por la represión. Entonces mucha de la gente que hacía teatro se tuvo que ir, y cuando se firmaron los acuerdos de paz, pues volvieron. Y tuve la fortuna de saber que existía algo que se llamaba teatro, porque no, mi primera vez que vi teatro fue en el colegio, en bachillerato, y el colegio que estaba, que era de los jesuitas, pues menos mal fomentaba bastante toda la parte cultural, y entonces ahí me fui metiendo a varias cosas que organizaba el colegio. Y cuando salí de pues no quería dejarlo, y anduve buscando junto con otros compañeros del colegio, que luego formamos una compañía que ahora vive en Madrid. Anduvimos buscando quién nos podía formar, ¿verdad? Entonces tuve la suerte de conocer a una compañía que se llama Sol del Río 32, que fue una compañía histórica también de aquí en El Salvador, y ahí empecé como mi andar. Lo que pasa es que iba como un poco sobre la marcha, ¿verdad? Y de ahí pues empecé formándome, tuve mucha influencia aquí vino una compañía que se llama el Teatro de los Andes, luego yo me fui a Bolivia siguiéndolos porque me marcaron mucho. Me fui a Costa Rica, y de ahí me fui incluso a España, donde vivía 8 años, y ahí pues me formé distintas cosas. Sobre todo me gustó mucho especializarme en la voz, y ahí sobre todo porque aquí en El Salvador, generalmente después de la guerra, como que como desaparecieron muchas cosas, entonces la mayoría de teatro que se hacían eran textos escritos de otros lugares, que está bien, ¿verdad? Pero para construir un teatro propio, un teatro con identidad, pues tenemos que contar nosotros nuestras historias también, ¿verdad? Entonces, generalmente, pues se montaban, para mí hacer teatro era agarrar un guión, entender el texto y hacer bien el papel, ¿verdad? Entonces, en España fue donde más tuve la oportunidad de conocer toda esa dramaturgia contemporánea que se iba creando a raíz de su realidad, de su tiempo, de su forma de ver el mundo y todo eso. Entonces entendí otra forma, conocí con un argentino que se llama Marco Canale, trabajé con él en un grupo que se llama Tetreras, que era de mujeres migrantes, y ahí empecé a ver cómo el teatro también podía tener otra función, ¿verdad? Y mi madre, que ahora vive en España y también pues es migrante, participó en ese grupo, y vi cómo a ella le ayudó en primera persona su adaptación, este periodo de luto, el primer año que uno no solo anda llorando. Entonces, como a ella le ayudó mucho el tener este grupo de teatro. Entonces, ese grupo me marcó mucho porque estuve como casi 3 años, y de ahí fue que me volví a El Salvador en 2011. Me volví a El Salvador, supuestamente venía por 4 meses a un proyecto que me habían invitado, y ya llevo pues 9 años. 9 años. Y En aquí ese, pues ya me metí en todo. en ese regreso que O sea, un montón. De hecho, eso fue lo que me más marcó. Digamos, yo vine en 2010 primero, nos invitó el Centro Cultural de España, ¿no? Los centros culturales que hay en cada país, y nos invitó con una obra, con unos amigos que teníamos una obra sobre migración que se llamaba Debajo del Pellejo. Entonces vine a El Salvador, y me sorprendió como la receptividad de la gente, me sorprendió también la constancia de mis colegas artistas, pues que siempre lo digo aquí, que todo lo que se ha avanzado en teatro aquí en El Salvador, todo lo que hay, digamos, que vas un fin de semana y puedes decir, bueno, voy a ver esto, voy a ver lo otro, voy a ir a un concierto, todo eso se ha construido sin apoyo del Estado y sin apoyo incluso de la sociedad. Entonces, ha sido por una constancia, y yo respeto muchísimo eso. De hecho, ahorita aquí estamos en una gran lucha los artistas para que no se destruya lo que hemos construido con muchísimo esfuerzo durante esta pandemia. Y
Y entonces a mí me sorprendió pues que había avanzado de cuando yo me fui, de cuando yo empecé, que no había nada, a encontrar una producción, a cosas nuevas, compañías nuevas. Entonces, de hecho, para mí, yo sentía como que en España había como más oferta y más cosas, y aquí había como una necesidad más urgente de hacer teatro y de hacer un tipo de teatro más propio, ¿no? Que hablara de cosas que a veces no se quieren hablar, o que hablara de nuestras historias, de temas, del bajo mundo. Entonces, por eso venía yo a un proyecto que era 4 meses con un periódico que se llama El Faro, y una documentalista que se llama Marcela Zamora, que era meterse en una comunidad con niños, digamos, en un entorno de pandillas, donde hay muchísima violencia, y entonces ella quería hablar de esas dos guerras, ¿no? Porque salimos de la guerra civil y nos metimos en la guerra de pandillas sin darnos cuenta. Entonces ella se llama El Espejo Roto, porque ella quería como reflejar ese, digamos, yo como hija de la guerra, y los niños que estábamos enfrentándonos a una guerra diferente, donde también hay abandono, hay violencia, abusos. Entonces, ese proyecto, que era 4 meses, me marcó muchísimo, y me marcó también la avidez, la necesidad de la gente por ver cosas propias. Entonces, después de estar en Madrid ahí, ¿qué costaba? Una sala presentando, buscar, quedó 13 programador, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces vi aquí como un campo fértil y una receptividad y como una conexión también de querer hablar de esto. Y ahí fue que decidí quedarme. Bárbaro. Bueno, muchas gracias por ahora, Egli. Pues nos metemos ya directamente en el proyecto. Emilia, ¿quieres presentarte un poco, contar un poco tu historia? Ahí. Bueno, buenas tardes acá en Argentina. Bueno, la historia mía es la de una chica de pueblo, de un pueblo muy chiquito, de 600 habitantes, Sancinena, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Y nací en una familia donde mi viejo, que era almacenero, tenía un almacén de ramos generales, y mi vieja, que era peluquera, cuando cerraban las puertas del almacén y de la peluquería, se juntaban con jóvenes del pueblo y armaban obras de teatro, y mi viejo dirigía teatro, y mi vieja hacía más la escenografía, los vestuarios, participaba de todos los eventos escolares, de todos los eventos del pueblo, pericones, festivales. Bueno, mi viejo falleció cuando yo tenía 11 años, pero fue una impronta, ¿no? Entonces, luego cuando estudié mi secundaria, yo ya tuve que salir del pueblo, porque la realidad de los pueblos rurales en Argentina, hasta hace pocos años, es que no había estudios secundarios. Entonces nos teníamos que emigrar con 11 años, ir a otra ciudad a estudiar la secundaria, y luego estudios universitarios. Y bueno, y ahí siempre estuvo el teatro, en centros culturales, en una ciudad ya más grande como General Villegas, y luego cuando me fui a estudiar la universidad, viste que esto de estudiar algo artístico es como en los pueblos chicos está mal visto. Yo tenía que estudiar otra cosa, pero a la vez estudié teatro en la Escuela de Teatro de La Plata. Y bueno, ahí me formé profesionalmente, hice varias experiencias en La Plata, en el viejo almacén obrero, en diferentes grupos independientes, y conocí un poco de lo que era el mundo del teatro comunitario. Ya existía la Red Nacional de Teatro Comunitario, y la fui conociendo lateralmente. Y luego cuando me volvían los pagos, que ya era toda una decisión, no sé, luego de un tiempo de afincamiento y de laburo en la ciudad, decidir volver al pueblo y desarrollar teatro. Y bueno, en el caso mío, en Sancinena, puntualmente, desde que mi viejo falleció, nunca más hizo teatro. O sea que hacía 17 años que no había teatro en el pueblo, no había la práctica cultural de teatro.
y en el resto de los pueblos del distrito de Rivadavia, 15 años, 10 años, más o menos era la constante. Y en todos los pueblos rurales lo que había pasado, sobre todo en la década del 90, que es una década neoliberal, le decimos nosotros, habían transformado todo lo que eran los espacios de las sociedades españolas, italianas, ¿no? Que todas tenían su teatro, unos teatros hermosos, porque bueno, los viejos cuando vinieron, lo primero que hicieron es armar esos espacios. En la época de la década del 90 los habían desmontado a la mayoría, habían aplanado los pisos y habían puesto gimnasios, porque había que formar los músculos del físico y no los de la emotividad. Así que bueno, fue una apuesta grande volver al pago, no sin miedos y sin cuestiones, y apostar a hacer un desarrollo propio, y como decía Egli, empezar a contar las cosas que nos pasaban, más allá de todos los textos dramáticos que ya hay en nuestro haber y que hemos representado muchas veces. Así que fue así como una apuesta a revalorizar los teatros de pueblo, que luego se transformó en la experiencia de teatro comunitario. Cuando volviste a Sansinena, ¿ya tenías la idea de armar una experiencia de teatro comunitario o ibas con otro objetivo? El primer objetivo era recuperar los teatros del pueblo, o sea, la experiencia teatral del pueblo, con la intuición de que algo había en el sedimento, ¿no? Por ejemplo, los primeros contactos fue hablar con la que había sido apuntadora de mi viejo, porque antes existía la figura del apuntador, entonces era la que hacía el de apuntadora de mi viejo, el que había actuado en alguna obra, un primo, hermano mío, que hoy es parte también de la génesis de la comunitaria, Oscar Jiménez, que también era un gran actor y que había actuado con mi viejo, y bueno, fue volver a conectarlo, o sea, fue como rearmar en principio esa historia y después multiplicarla en los otros pueblos, ¿no? Pero no fue, la primera intención no fue armar grupos de teatro comunitario en sí, sino fue como reflotar esos grupos, darle herramientas actorales, y después nada, cuando uno está en el territorio y ve lo que sucede, me di cuenta de que no, había que arrancar todo diferente, y bueno, y es lo que es hoy la comunitaria. Perfecto. Bueno, bárbaro. Muchas gracias por ahora, Emilia. Bueno, vamos a Chelo, que nos haga su presentación. Así que nos contás un poquito, Chelo, cómo comenzaste con estas inquietudes que te llevaron al teatro. Hola, buenas tardes. Yo soy Chelo Valero y bueno, también para mí es un lujazo compartir con estas dos mujeres nuestra experiencia. Bueno, pues yo en principio mi historia con el teatro fue un poco en los estudios de secundaria, que empecé a participar como en una actividad de teatro, que curiosamente trabajamos igualdad de género a través del teatro, y no sé, de alguna forma me enganchó, porque yo siempre desde niña he sido una persona más de acción que de palabras, y me gustaba pasar a la acción. Bueno, esto quedó ahí, yo me fui al norte de España, a Bilbao, a vivir, porque yo soy de un pueblecito del sur de España. Me fui al norte, a la otra punta de España, y bueno, allí me formé con la escuela de Bilbao Escena, y bueno, cuando terminé esa etapa de estar en el norte, me bajé al sur otra vez, a mi pueblo, a Úbeda, y yo quería seguir haciendo teatro, y bueno, me puse en contacto con la Escuela Municipal de Teatro, que curiosamente también trabaja, bueno, teatro inclusivo, trabaja otro tipo de teatro, y la verdad me enganchó muchísimo porque aprendí otra forma de entender el teatro, ¿vale? Que hasta entonces lo había visto de una forma muy técnica. Entonces, bueno, estuve como 6, 7 años, y luego me fui a estudiar a
a TNT Atalaya, es un centro de investigación teatral, entre otras cosas tiene investigación teatral, bueno, hacen varias cosas, teatro comunitario, y bueno, para mí fue un mundo porque allí conocí a muchos maestros, muchas metodologías, también coincidí con los maestros de teatro de los Andes como Egli, hice buto, fuimos maestros de buto, los mismos actores de Atalaya nos formaron. Y aparte había un grupo de mujeres, las gitanas del Bacie, que hacían teatro en este centro. A mí eso me motivó mucho, ¿no? El conocer su historia, el ver que ellas eran capaces de hacer teatro, de transformar sus realidades, y eso me enganchó. También tuve un maestro que influyó en mí, que bueno, fue Manuel Bellerín, sobre todo por el teatro social que hacía y por el grupo de personas con las que trabajaba, que era con el teatro de la inclusión, eran personas sin hogar, y bueno, inicié con ellos mi andadura y bueno, estuvimos trabajando durante 3-4 años juntos, contando historias como bien dice Egli, como bien dice Emilia, ¿no? No desde un guión, sino desde la experiencia, ¿no? Desde la experiencia de esas personas y desde nuestras propias vidas. Luego terminé mi formación en Sevilla y me fui otra vez a mi pueblo porque yo quería hacer teatro en mi pueblo. Se entiende que cuando, por lo menos en España, cuando tú haces unas formaciones como para triunfar, tienes que irte a una gran ciudad, Barcelona, Madrid. Yo no lo entiendo así, creo que el teatro debe de estar en todos los pueblos. O sea, tiene que tener la misma igualdad, ¿no?, que las ciudades. Entonces, bueno, volví con un proyecto de teatro comunitario que se hizo a nivel europeo, el Caravannet, donde estuve como docente y donde hicimos un microevento junto con la Escuela de Teatro municipal de Úbeda. Y bueno, estando en esto, también apareció, bueno, que también lo compaginaba con el Teatro de la Inclusión en Sevilla, iba viajando, surgió, bueno, pues la propuesta de las mujeres de los pueblos del entorno rural, de los pueblos pequeñitos de la comarca de Jaén. Y bueno, esa es un poquito mi andadura resumida. Perfecto. Y vamos a meternos ya directamente en los trabajos que ustedes están produciendo. Egli, me gustaría compartir primero un breve video de uno de los trabajos que han producido. En este caso, lo mencionaste vos antes, es sobre la obra Si vos no hubieras nacido. Ahí vamos a ver un poquito del montaje y un poco del proceso posterior de debate que se da. Compartimos eso y después, si te parece, podemos charlar con la gente. Me ¿Bien? Parece, sí. Perfecto, bueno. Que hay en esta casa. Mamá, Jonathan me jaló el pelo. Ya van a empezar ustedes a pelear. Yo no te he hecho nada, dicha mentirosa. Mi mamá a mí nunca me cree. El pan. Mami, deme la vuelta. Mami, ya tenemos hambre. Para mí fue una cuestión de sub y baja de emociones, porque creo que el sentimiento mismo de la vivencia estaba en escena.
Es algo bien lindo, ¿no? Cuando una emoción trasciende de lo que ustedes sienten a nosotros que estamos desde el otro lado. Siempre me planteé esta pregunta atroz. ¿Y si no te gustara nacer? ¿Y si un día me reprocharas gritando? ¿Quién te ha pedido que me trajeras al mundo? ¿Por qué me has traído? ¿Por qué? Es una conciencia tan colectiva y tan grande, y todo eso suma y condensa en un sentimiento que a veces es inevitable, por ejemplo, romper en llanto. Me he puesto a pensar en mi mamá, que le doy gracias al universo, a Dios, a lo que sea, por tener la mamá que tengo. Porque una de las últimas escenas está la mamá preocupándose por su hijo, ¿verdad? Lo veo con mi mamá. El reparto está lleno. ¡Puje, puje! ¡Urgencias, urgencias! ¡Total expulsión! Señora, colabórame, ábrame bien las piernas, por favor. Uy, no me levante las nalgas, señora, no me las levante. ¿Y por qué llora, señora? Fue impactante para mí. Esa obra me trajo muchos recuerdos, ¿no? Por eso de pronto se me salieron las lágrimas, porque también son situaciones que en El Salvador son tan comunes y pocas veces se habla, pocas veces se dice que no está bien o que hay que cambiar todo eso, ¿no? Con esta obra nacimos y parimos. Con esta obra aprendí a pedirle perdón a mi hijo. Con esta obra aprendí a perdonar a mi mamá. Con esta obra yo aprendí que la gente puede cambiar cuando se le da una oportunidad. Cambiar esa realidad es por lo que yo siempre he luchado, y por lo que estoy luchando, que no se siga replicando eso que yo viví. Me gustaría que esta obra llegara a muchos lugares, pues, porque muchas personas necesitan ver la realidad social que hay en nuestro país, pues. De verdad, muchas gracias por todo lo que han puesto en esta obra, por cada una de sus experiencias. Y pues yo me siento parte de una generación bastante comprometida a cambiar estas cosas. Y quizá es de llevar este mensaje, no solo en nuestro contexto salvadoreño, ¿no? Porque esta es una realidad quizás de todo Centroamérica, Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias por todo. Bueno, Egli, uno de los proyectos iniciales que te llevaron de vuelta a El Salvador, según contabas. ¿Qué nos querés contar? ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, ahí tengo la voz un poco, porque me he emocionado por todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Aparte que lo está viviendo todo el mundo, nunca mejor dicho, y sí, todos estamos conectados en ese sentido, solo que aquí a veces lidiamos con esta situación y con no sé, que no se va ese virus que se llama violencia, ¿no? Y esa forma. Y justamente vimos reuniéndonos, claro, ellas están en una situación más vulnerable. Y Ruth me decía, ¿no? Me decía hace poco, es que yo creo que si me da ese virus pudiera sobrevivir, pero de una bala perdida no sé, me dice. Entonces, sin embargo, seguimos, estamos de hecho preparando antes del encierro, de la cuarentena, estábamos ya preparando algo sobre maquilas que íbamos a trabajar con una organización y hemos seguido, ¿verdad? Porque además ellas también, incluso algunas de ellas trabajaron en maquila. Entonces, nada, me he acordado de todo eso viéndolas y de las ganas también de volver otra vez a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Que teníamos varias cosas y pues evidentemente por la situación se tuvieron que cancelar. Entonces, sin embargo, para mí las mujeres de La Cachada son bien valientes y siempre ha sido como un gran polo tierra, digamos. Aquí ha costado muchísimo que se les reconozca también su trabajo en el sector a veces artístico, que es como más
más puro. Y hay como siempre una marginalidad, ¿verdad?, en ese tipo de propuestas que son artísticas en todos los sentidos, donde hay un cuidado de la forma, donde hay un cuidado del contenido, pero viene de donde viene y eso también se nota muchas veces, incluso en el mismo sector. ¿Te puedo hacer un pedido de aclaración ahí? Que cuentes un poquito más el origen de estas mujeres que están participando de la cachada, ¿no? Sí, claro. La Pues son cachada está bastante integrada. particulares. Sí, la cachada está integrada pues por mujeres que vienen del sector informal, eso quiere decir vendedoras de la calle. Ellas, madres solteras, salieron embarazadas muy jóvenes, entre los 15 y los 16 años. Ellas, yo las conocí porque ellas dejaban a sus hijos. Hay una organización que trabaja en un barrio muy populoso de aquí, que para que los niños no anden con ellas vendiendo, pues tienen como guarderías. Entonces, yo tuve la oportunidad de, como comentaba antes, cuando vine a El Salvador a trabajar con los niños, fue con esta organización, pero mi fuerza más grande, pues, eran trabajar con mujeres, ¿no? Entonces, quise trabajar con las madres. Y al principio no me hacían caso. O sea, llegaba teatro, es que a veces, claro, aquí se voy a dar un taller de teatro, pero si nunca has visto teatro es como que te doy un taller de nieve, nunca has visto la nieve, no es cualquier cosa. Y era como para ellas una pérdida de tiempo, porque son mujeres que tienen una economía diaria, eso quiere decir que lo que vendo hoy es lo que como. Entonces, claro, y generalmente estas ONG lo que suelen dar pues son talleres de oficio, ¿no? De corte y confección, o salón de belleza, o cocina, algo que me pueda generar esto. Entonces, de pronto esto era como una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, pasé yendo mucho tiempo y le decía, mire, prueben, a ver si les gusta, y lo mismo, pues tal vez no les resuelve su situación, pero salen un poquito mejor. Entonces, de pronto ese espacio para ellas empezó a ser importante, llegaban a sus casas, decían que sus hijos se lo agradecían porque llegaban como menos estresadas, por ende había menos violencia, porque había mucha violencia en las casas también de parte de ellas con sus hijos. Y después, cuando ya el grupo fue pasando el tiempo, entonces yo les propuse, ¿por qué no hacemos una obra que cuente de esto? Al principio era como que raro, ¿y a quién le va a gustar? Sobre todo una de ellas me decía, pero ¿a quién le va a gustar nuestras historias? Ni que muy bonitas que fueran, ¿para qué va a ir la gente al teatro a ponerse triste? Entonces, yo les insistí que me parecía que tenían mucho que enseñarnos a la sociedad salvadoreña y que nos podían explicar mucho de quiénes éramos. Y entonces hicimos yo les dije, probemos, yo no tengo dinero, ustedes tampoco, lo único que tenemos es un poquito de tiempo, entonces probemos y si no funciona, pues modo, vea, no perdemos nada. Entonces dijeron, vaya, entonces empecé a montar algo chiquito, que fue la primera obra que se llamaba Algún Día, que la primera duraba 20 minutos, y ahí fuimos, y cuando hicimos yo invité prácticamente a todos mis amigos y a gente conocida, y se llenó y fue súper impactante. Ellas decían, puya, la gente nos abrazaba por primera vez, nos abrazaba. Se dio algo muy bonito. En El Salvador es muy clasista, ¿no? Entonces, de pronto, quienes estaban arriba eran ellas y quienes estaban abajo era un público, digamos, que siempre ha marginado o que ni siquiera las ve, ¿no? Que siempre a veces en los conversatorios, yo les digo, la cachada es en tu casa, trabajando. Entonces esa relación fue muy, muy honesta, y a partir de ahí pues la compañía lleva ya 9 años también, prácticamente empezamos en 2011 casi cuando yo vine, y ya hicimos Si vos no hubieras nacido, que fue la segunda, que surgió a raíz de que una de ellas salió embarazada y fue una crisis terrible porque yo no entendía nada, decía, ¿cómo es posible? Y habían respuestas, ¿no? De por qué, y empezamos a hablar. Yo no soy mamá, jamás no se me hubiera ocurrido quizás hablar de ese tema así. Entonces empezaron a contarme cómo habían salido embarazadas ellas, cómo habían sido embarazadas sus madres también. Entonces había como una cadena, ¿verdad?, que se iba repitiendo. Una de ellas por primera vez en su vida, confiesa que su hija es fruto de una violación, se lo confiesa a la hija. Entonces esta obra duró 3 años. El proceso duró 3 años, porque fue bien largo, fue muy intenso, fue donde ella les pidieron perdón a sus hijos, y justo llegó una cineasta española que se llama Marlene Piñayo,
y nos hicimos muy amigas, y entonces yo le contaba todo lo que pasaba en los ensayos. Me dijo, por favor, yo quiero filmarlo. Y le dije, bueno, hablemos, a ver qué dice, y la Marlene se la fue ganando, porque son mujeres, a veces ahora ya no tanto, pero sí son como desconfiadas, y entonces se la fue ganando, y total que Marlene desaparecía en los ensayos, y la peli ya se estrenó. De hecho, creo que se puede ver en España, porque iba a estar como en 69 salas, justo en marzo, cuando fue la cuarentena, y entonces creo que solo se hizo en León, no me acuerdo, en Madrid, y lo que hicieron algunas salas de cine las subieron a Vimeo, entonces no sé si se puede ver por ahí, pero sí ya se ha presentado en bastantes lados en el mundo, así, Estados Unidos, Europa, y aquí en El Salvador se estrenó en febrero, y también estuvo 4 semanas en el cine, y para la gente fue muy impactante ver, porque ahí sí se ve cuando ellas caen en conclusiones de decir, de su vida, ¿verdad? Y exponerlas también. Entonces, ellas son las cachadas. Bien. Cachada para que se entienda, es como se dice mucho en la calle, como ellas son vendedoras, entonces aquí se dice mucho, por ejemplo, como que es una oferta o una ganga, ¿no? Cachada, aproveche, es mercadería que está por vencerse, mercadería barata, robada. Entonces, como se escucha mucho en las calles, cachada. Entonces, de ahí viene cachada teatro. Ellas dicen, el teatro fue mi cachada, fue la oportunidad que yo agarré. Perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora con Emilia, y luego vamos a volver a los cruces entre estos proyectos que son todos tan interesantes. Emilia, ¿te parece entonces también que vemos un cortito de video sobre el proyecto de ustedes y después lo complementás vos? Bienvenidos al Teatro Comunitario. Estamos acá en San Mauricio, un pueblo de 20 habitantes, donde me estoy preparando porque hoy vamos a debutar en el Teatro Comunitario de Rivadavia, porque acá en San Mauricio soy la única actriz que ha quedado. Bienvenidos acá a Fortino Lavarría, mi pueblo. Las señoras que hablan por los 1.300 habitantes del pueblo. Bueno, el teatro es una cosa que nos ha unido mucho y hemos hecho un grupo tan lindo que estamos tan en familia. ¿Y ya no nos podemos separar? No, ella con 80 años y yo con 77. Esta es la actriz más joven que tenemos. Justamente la más joven. Somos 632 personas. De aquí, de San Cinena, arrancó el teatro. Después se sumó González Moreno, más tarde se sumó América, y así todo el partido de Rivadavia, que son 7 lugares que tenemos de actuación. Soy la directora del Teatro Comunitario de Rivadavia y de General Pico. Compartimos el amor y una pasión que es el teatro. Esto, estar con este grupo, me cambió la vida. Con el teatro pude conocer lugares que no lo iba a conocer nunca. Fuimos a Uruguay, fuimos a Córdoba, fuimos a Mendoza, ahora nos vamos a Bolivia. Mi nombre es Alma, vivo en González Moreno y tengo 9 años. Yo lo he encontrado varias veces leyendo sola. Y digo, ¿qué haces, Alma? No, estoy estudiando, dice el libreto. Soy periodista y también soy profesor y también trabajo en el campo. En medio de todo eso está lo del teatro. El teatro comunitario, como es un teatro de vecinos para vecinos. El pueblo cambió porque nosotros veníamos de una depresión muy grande con la inundación. La gente se quería ir del pueblo y entonces nosotros lo que logramos es que no se quieran ir. Me emociono porque la gente se copó con la idea de que teníamos que mostrar alegría y no tristeza, que habíamos sobrevivido a la inundación. De verdad, somos artistas, somos trabajadores, somos estudiantes, somos el pueblo y estamos construyendo un cambio de paradigma. De decir, bueno, ¿por qué nosotros como vecinos de un lugar tan alejado, de un lugar periférico, no podemos producir cultura? Estamos acá para promocionar la obra de teatro que es Se cayó el sistema, disculpen la molestia. Es muy
muy graciosa, no es una obra que vayan a estar tristes. Y mirala a la gente en su mesa familiar. Dale. En la mesa familiar. Estamos en el Centro Cultural Sobre Rieles, acá en la estación de trenes de González Moreno. Vengan con nosotros que les voy a presentar. Acá hay gente laburando. Acá estamos haciendo efectos especiales. Esto a punto caramelo, el nitrato de potasio con el azúcar. Esto tendría que dar un efecto de humo. Para la escena final, que es la del basural. Ayudo en lo que es la organización de escenografía. Ayudo en el sonido junto con otro chico. Desde las 8 de la mañana que estamos limpiando el galpón de teatro, nuestro lugar donde ocurre la magia, digamos. No es que entran ahí, dicen el texto y se van ahí, porque parece que en la escuela. Se manejan con lo que tienen, desde el corazón y con la gente que le gusta el teatro. Escenografía del supermercado. Y bueno, todo lo que vamos juntando en la casa lo traemos todo por acá para armar la escenografía. Y esto también es el teatro comunitario. Que venga la Mungi, por ejemplo, y cocine empanadas para todos, que compartamos la celebración, que un vecino acerque para ayudarnos a rasquetear una pared. Tengo una distancia de 56 kilómetros, aproximadamente 60 kilómetros, para ir a hacer los ensayos. En esta hora estoy vestido como Gardel, ¿viste? Yo hago de abuela, entonces yo digo que me voy a poner la dentadura postiza. ¡Ueja, carejo! Le digo. Y me meto en el personaje, por ejemplo, hoy me voy a meter en el de la vaca. No era una vaca cualquiera, 40 litros por día. No esperan a que la otra termine el verso, avanza antes, así sale más rápido. El primer papel que hago es de presentador. Yo le digo, se puede hacer leche de soja, milanesas de soja. Acá se está vistiendo el peludo, que es un poco, junto con el zorro, los que llevan adelante el relato. Habla del avance de la soja, cómo ha ido destruyendo todo. Yo soy la soja y soy la que enamora al chacarero, diríamos, o lo seduce con los billetitos. Ahora vamos a ir a la playa y vamos a dar una vueltita para promocionar un poco lo de la obra. Oye, espero que nos vengan a ver. Te voy a mostrar lo que es atrás de escena antes de empezar. Sacando los nervios, guardando las energías, dale. No doy abasto con las entradas, esto es una maravilla. Tengo a mis hijos acá en la obra. 2 hermanas tengo trabajando. Podemos traer el mate, compartir con amigos, traer a los abuelos. 86 kilómetros viajamos. Bueno, Emilia, ¿qué momentos para tener un título como ese? Se cayó el sistema, disculpen la molestia. Sí. Contanos un poco sobre este proceso del grupo. Bueno, no sé si se veía bien, lo veía medio como cortado al video, no sé si todos lo podían ver bien. Bueno, nosotros, el teatro comunitario nos cambió la vida en los pueblos, ¿no es cierto?
nos cambió las relaciones, los vínculos. Ahí estaba viendo que se sumó Ricardo Talento a la charla, es uno de los grandes cómplices de todo esto, el ser parte de la Red Nacional de Teatro Comunitario, y el entender que cada pueblito solo, por sí mismo, no iba a poder desarrollarse si no era en cooperación, ¿no es cierto? Y eso fue el teatro comunitario, y es el Teatro Comunitario de Rivadavia, que es una red, ¿no es cierto?, de teatros. Cada grupo tiene su desarrollo, pero a la vez tenemos producciones conjuntas. Y esas producciones nosotros apostamos mucho a lo intergeneracional, o sea, a que estén todas las generaciones mezcladas, porque esa riqueza en todo, ¿no? No solamente en lo que se cuenta, sino en lo que sucede en la trama de la comunidad. Todas las obras que nosotros hemos hecho desde el 2006, que armamos el grupo hasta la actualidad, siempre han generado algo. Ninguna de las obras que hemos hecho han quedado como ahí, sino que, por ejemplo, hemos hablado de las faltas de oportunidades laborales y ha habido un presupuesto participativo y nos hemos presentado como grupo al presupuesto participativo, pero no para generar un teatro, sino para generar talleres de oficio, ¿no? Esta cosa de lo transversal, y que en las comunidades chicas se ve mucho, de que todas las personas hacemos múltiples cosas, y estamos atravesados, somos integrales. Entonces el grupo fue tomando esa dimensión de lo integral. Ahora, por ejemplo, con esta obra Se cayó el sistema, disculpe las molestias, habla sobre todos los cambios del sistema productivo que tuvimos en nuestra zona, y cómo hubo una transformación no solamente de la producción, sino también de la comunidad, de la gente, del consumismo, y eso también dio paso a que hoy haya proyectos rurales dentro de nuestro grupo, y que se esté sembrando un trigo ecológico, o que estemos trabajando en campos agroecológicos, forestando, a la vez realizando comedores comunitarios. Por ejemplo, a nosotros la pandemia no nos frenó, sino que nos frenó la actividad teatral específica, pero lo que es la asistencia alimentaria, formación de barbijos, redes de contención, siguen andando, y muy, muy fuerte. Obviamente que extrañamos muchísimo esto, ¿no? El convivio de lo que es la celebración que uno siente cada vez que estamos juntos y que estamos contando nuestra historia. Nosotros hicimos diferentes tipos de obras teatrales, hicimos una obra con 200 vecinos en ese pueblo que se veía, que se llama Habitantes, y había 4.000 personas de público, era una locura, en un pueblo totalmente abandonado, y después hicimos Se cayó el sistema, disculpe las molestias, que ha sido una obra con la que hemos podido viajar mucho, porque habla de un tema bastante universal, más allá de que tiene su cuestión local, el cómo se han transformado todas las realidades de nuestros pueblos. Y el teatro nos ha permitido eso, que mucha gente haya podido seguir estudiando, que se formen. Ahí veía en el video muchos de los nenitos que están en el video y son jóvenes y están en el grupo de jóvenes. También tenemos una obra con 80 jóvenes, con el tema de adicciones. Trabajamos siempre con un montón de temas como el resto de las chicas, con temas sociales que nos importan mucho en la comunidad. Por ejemplo, en uno de los pueblos hicimos, le robamos al circuito Barracas la historia de Anita y Mirko, el casamiento de Anita y Mirko, con permiso de ellos. Hicimos el casamiento, pero era entre dos clubes enfrentados en el pueblo realmente.
hicimos la presentación en la calle, en uno de los pueblos que es González Moreno, cortamos la calle y la gente iba y se ponía de un lado de los de un club y del otro lado los del otro club, siempre intervenimos las calles, los lugares, y esa obra dio paso a, por ejemplo, a pensar que todos los clubes, esos clubes tenían diferencias, pero había una cosa que no tenían diferencia. Resulta que en sus estatutos respetaban a rajatabla una ley que decía que las mujeres no podían participar de las comisiones directivas. Un estatuto del siglo pasado, pero se seguía respetando tradicionalmente. Entonces nosotros lo ponemos en discusión en la obra, con una canción, con las mujeres diciendo, bueno, basta, estamos cansadas de estar lavando papas y fregando camisetas, pelando papas y fregando camisetas, queremos ser parte de las decisiones del club. Y se armó un despelote bárbaro en la comunidad, porque de repente una obra de teatro empezaba a cuestionar cosas que estaban arraigadas en la gente. Tuvimos enojos de mucha gente que luego hoy, digo, yo soy socia de ese club que ahora deja que haya socias, pero fue muy fuerte porque el teatro va mostrando cosas que a veces incomodan, que uno las dice de otra manera, porque tenemos la impunidad del artista, pero sí va generando muchas transformaciones. Y nosotros empezamos, el teatro comunitario es el gran motor de nuestra organización, pero la realidad es que hoy la cooperativa La Comunitaria es mucho más que teatro, porque el teatro fue y es ese motor que es como que abre a muchas posibilidades. Y en lugares tan chiquitos como los nuestros, está un poco esto, yo le escuchaba, creo que era Egli o Chelo, la que decía que esto de volver al pueblo, hay como una matriz de, si volviste es porque sos un fracasado, ¿no? Porque hay una mentalidad de que el éxito está en la gran ciudad, y el teatro es para los grandes teatros, y en el pueblo no pasa nada, y no va a pasar nada. En cambio nosotros hemos roto eso, y nosotros hemos sido centro, o sea, nuestra zona, que no estaba destinada para ser un polo cultural de repente, o torció el mapa cultural, y hicimos encuentros nacionales de teatro comunitario de 1.200 personas, hicimos un encuentro de redes hace 2 años de 300 representantes de redes culturales de todo el país, hemos viajado representando la Argentina, hemos ido al Vaticano, hemos ido a España a dar cursos, y en lugares tan chiquitos, en El Salvador también hemos estado, en lugares tan chiquitos que vos decís, ¿cómo puede ser? Y sí puede, porque en realidad el teatro es una gran posibilidad de pensar otros mundos, y de valorar la creatividad que tenemos como seres humanos. Y eso es lo que ponemos en escena, y bueno, y es una experiencia, a mí me apasiona, como verán no he parado de hablar, me apasiona contarlo, pero me apasiona mucho más vivirlo, y de ver todas estas transformaciones que hemos tenido. Hoy la cooperativa, nuestra sede, digamos que empezó en ese pueblito que vieron, que se llama San Cinena, de 600 habitantes, hoy estamos en 12 sedes, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, y multiplicamos de talleres no solamente teatrales, sino talleres artísticos, y también fuimos como nucleando a todos esos artistas independientes, o grupos culturales sueltos que andaban como esto de que acá, no sé cómo explicar, pero como que es todo un gran pesimismo de los artistas, no hay posibilidad de crecimiento. Y de repente nos dimos cuenta que si estábamos articulados, si estábamos en red, estábamos produciendo cosas muy fantásticas en cada lugar, y acá hay unos artistas y unos gestores culturales muy importantes,
pero que hacen todo a pulmón. Entonces, esa red fue generando más potencia. Por eso nuestra frase es la potencia de lo colectivo, ¿no? El poder pensar que sí, que somos poderosos, como comunidad somos poderosos, y que esa comunidad tiene que fortalecerse cada vez más, en cosas chiquitas como compartir la comida después de la obra, como llamarnos por teléfono ahora, por la pandemia, a ver cómo andan nuestros abuelos que son parte del grupo, compartir la vida, ¿no? Bien, bárbaro. Bueno, gracias Emilia. Entonces ahora vamos a la última parte de presentaciones individuales y después vamos a generar un poco un diálogo transversal. Chelo, pasamos un pequeño video de trabajo. Reivindican la igualdad. Ella solita se levanta la primera, prepara el desayuno de los niños, hace la comida del campo y luego arregla la casa. Hablan de la esclavitud del mundo rural, de la primera mujer que se sacó el carnet de conducir en su pueblo o de Josefa Moreno, una poeta feminista baezana del siglo XIX. Sus historias cuentan la historia de mujeres destacadas, anónimas o no, que cambiaron la vida de sus vecinos con sus acciones. Porque lo primero que les pregunté es qué pasaría, qué hubiera pasado en el pueblo si la mujer no hubiera existido. Y entonces ahí entraron en una duda, en un conflicto y empezaron a buscar información sobre las primeras mujeres que destacaron por algo, ya fuera de una forma cotidiana o una forma más relevante. A través del teatro nosotros hemos encontrado una ventana en la que queremos transmitir a la gente que la desigualdad no está solo en la calle, que en tu casa también hay desigualdad. Estas mujeres han encontrado en el teatro una forma de reconocerse o de reconocer el difícil camino de la mujer en los pueblos, siendo sirvientas, aceituneras o artistas. Pues esa mujer rural cuenta todo lo que tenía que hacer cuando iba al campo a hacer las faenas del campo, a recoger la aceituna, el algodón, luego llegaba a la casa, las tareas y el hombre pues nada. Quiere Torre Blasco Pedro es reivindicar el papel. Con todo lo que hemos pasado y las vidas que nos han enseñado a ellas, pues nosotros apreciar ahora y como inyectarnos su fortaleza, su trabajo, su ilusión. José, que fue la primera concejala de Ibro, que luchó para que hubiese igualdad en la mujer y en el hombre. Nos sentimos libres para expresar lo que somos, mujeres, luchadoras, trabajadoras, que nos hemos dedicado a nuestros hijos, pero que también sabemos hacer cosas fuera del trabajo del campo, de la casa, y que queremos que se vea, que se vea. Parece que se está viendo, pero aún falta, aún falta. Las obras se representan este martes en el Teatro Municipal de Torre Blasco Pedro. Pues, una es Ibros, otra es Torre Blasco Pedro, otra es Baeza y otra es el Puente de los. Son pequeños pueblos, hay uno que es más grande, que es Baeza, pero pequeños pueblos de la comarca de Jaén. Perfecto. Bueno, ¿y cómo comenzó todo este proyecto? Bueno, pues comenzó porque estas asociaciones llevaban años juntándose y haciendo un proyecto donde hacían varias actividades y trabajaban pues la igualdad de género a través de distintas actividades. Pero un año querían hacer teatro porque a algunas de ellas les gustaba hacer teatro. Y bueno, me llamaron, se pusieron en contacto conmigo y nada, empezamos a trabajar el teatro, pero claro, ellas no estaban acostumbradas, algunas no habían hecho teatro nunca, otras habían escuchado teatro, otras habían visto teatro de la grande élite. Y entonces fue un poco, bueno, me he sentido un poco identificada con Egli, porque al principio, cuando yo empezaba a trabajar con ella, era como, ¿ah? ¿Pero qué me estás contando? Y además fue como muy difícil llegar hasta ella, ¿no? En principio. Pero bueno, poco a poco fuimos trabajando
me adapté un poco a ella, trabajamos a través de un guión, porque ellas lo que querían era texto, y yo decía, pero el teatro no es solo texto. Pues empezamos, bueno, con muchas dinámicas, empezamos a conocernos, porque teníamos que conocernos, y bueno, los 2 primeros años trabajamos con guiones clásicos, uno de ellos fue Yerma, pero siempre trabajando desde el punto de vista de la mujer en los pueblos. Trabajamos Yerma, hicimos una adaptación que se llamó Difuminaciones de Yerma, donde trabajamos muchas cosas relacionadas con la mujer, y bueno, donde ellas comparaban, ¿no?, la situación de la mujer antes y la situación de la mujer ahora, y había como similitudes que no habían todavía cambiado, ¿no?, en los pueblos de Andalucía, porque Yerma además está escrita en un pueblo de Andalucía. Bueno, el siguiente año trabajamos una adaptación de la Asamblea de las Mujeres, y se llamó Ahora tiene nombre de mujer. Bueno, deciros que el primer año tenían, estas mujeres que eran 18, de 3 pueblos diferentes. El segundo año se unió otro pueblo, otras 3 mujeres más, 21. Y bueno, también trabajamos a través de género esta obra, pero al siguiente año yo ya dije, bueno, ya me conocen, ya saben cómo trabajo, y bueno, ahora es el momento. Y entonces les propuse hacer teatro de investigación, a través de las vidas de las mujeres, o sea, de la mujer, el papel que tuvo la mujer en la historia del pueblo, porque... Y además eso surge por una situación social, ¿vale?, de invisibilización de la mujer en la historia de los pueblos, porque la mujer es invisible a veces, y sobre todo en los pueblos. Entonces, bueno, les propuse una serie de ejercicios de investigación, en cada pueblo el suyo, cada pueblo su historia, ¿vale? Y bueno, surgieron muchas cosas, porque ellas investigaron pues, cuándo se creó el pueblo, quién lo fundó, y sobre todo lo que les pregunté en el ejercicio, y les dije, ¿qué hubiera pasado si la mujer no hubiera existido? Y todas, bueno, sobre todo en algunos pueblos más que otros, se echaron a reír, como eso no puede pasar. Digo, vale, pero estamos en teatro, vamos a imaginar qué hubiera pasado. Y ahí entraron pues en un conflicto, como en una situación de ¡buah! Y entonces les propuse que investigaran sobre mujeres que hubieran destacado por algo en el pueblo de forma más relevante o más cotidiana. Bueno, pues cada uno hizo un trabajo individual, porque yo quería que fuera individual para que ella fuera consciente. Para eso lo hicieron de muchas maneras. En uno de los pueblos pues, se preguntaban a mujeres más mayores que ella, o a su abuela, fue un trabajo intergeneracional, ¿no? Y en otros pueblos tiraron de tesis de universidades, de archivos históricos, de muchas cosas. Y bueno, pues en estos 4 pueblos surgieron 4 historias, que las elegimos entre todas, entre el grupo. Porque les decía, tenemos que elegir, no lo podemos contar todo. ¿Qué creéis? Entonces, entre ellas decidieron qué contar. A partir de eso, yo saqué una dramaturgia, y también trabajamos ejercicios actorales, de voz, de muchas cosas, partituras corporales, improvisaciones, donde yo de ahí también sacaba material para ese montaje. Escribí una dramaturgia, primero fue El puchero de la hortelana, primero, entre ellos, El puchero de la hortelana, que son mujeres del Puente del Obispo, de la Asociación Rural del Puente del Obispo, de mujeres rurales. Y bueno, este trabajo sobre todo viene a través de una mujer mayor, que tiene 90 años, que es la mujer más mayor del pueblo, donde ella nos cuenta su experiencia. Pudimos rescatar muchas cosas. Entonces contamos lo que ha sido la historia del pueblo, ¿vale?, a través de la historia. Ese pueblo relativamente nuevo, de colonización, era de agricultura, o sea, su entorno era rural, básicamente,
y había mucha miseria, mucha pobreza. Y entonces descubrimos una realidad muy dura, que era la violencia física. Es decir, la mujer en este pueblo trabajaba en el campo y luego cuando venía del campo trabajaba en la casa, cuidaba a los hijos y además el marido o la pareja las maltrataba. Fue algo duro, pero yo propuse que lo contáramos con poesía, porque a veces cuando contamos algo con poesía a través del teatro, como que es más visible, ¿vale? Entonces, y menos duro, ¿no? Para ellas, para poder interpretarlo. Y aparte para el público, porque yo creo que al público le llega más. Y era importante que llegara al público. Y bueno, se trabajó todo esto y bueno, en los 4 pueblos elegimos un objeto poético. En este caso eligieron el puchero, que yo no sé si sabéis, en Latinoamérica el puchero es como una cacerola donde se hace la comida, porque querían poner en valor cosas que la mujer siempre ha hecho, la comida. El puchero representaba también la familia, el estar alrededor de ese puchero, el fuego, el calor, ¿no? Y nunca, jamás en la historia ha sido valorado, no se ha puesto en valor nunca. Entonces, para mí era importante que ese puchero estuviera en todo momento. Y así fue, como con esos pucheros hicieron un aquelarre, con esos pucheros contaron historias, con esos pucheros se tapaban la cabeza para contar historias que no tenían nada que ver con ellas, y cuando se destapaban con el puchero hablaban cómo sentían ellas. Y bueno, ese fue un poco el puchero de la Hortelana. Luego hicimos los rostros del Miriñaque, que bueno, esta fue muy curiosa porque en Baeza tiene un entorno rural, pero un pueblo más grande, ¿vale? Es casi una ciudad, pero sigue siendo pueblo. Pero históricamente ha sido muy importante, o sea, no solo vive de lo rural, vive del turismo y vive también de la cultura. Históricamente ha sido un sitio estratégico en España y bueno, pues empezaron a descubrir que bueno, ya en la época de la Inquisición hubo un grupo de mujeres llamadas las Alumbradas que lucharon bueno, eran como una especie de monjas que ayudaban a los demás, pero se salían de la orden, o sea, de la ley establecida. En más, porque ellas lo que querían era no estar encerradas, querían trabajar, pero en la calle. Fueron perseguidas por la Inquisición y además uno de los grupos más importantes de la Alumbrada se encontraba en Baeza, porque surgió como en España como muchos grupos de alumbradas, pero uno de los más importantes fue en Baeza. Descubrimos eso, descubrieron bueno, las costumbres que tenían las mujeres en Baeza y descubrimos, curiosamente, una mujer baezana, poeta, y fue una de las primeras poetas del siglo XIX que luchó por los derechos de la mujer junto con otras poetas españolas y fue la primera, junto con esas poetas españolas, en fundar el primer periódico feminista en España. Curioso, pero en Baeza no se sabía nada de esta, bueno, nada, se sabía muy poco de esta mujer. Ella fue muy apasionante porque hicieron un trabajo de investigación, pero vamos, increíble. Y bueno, descubrieron dónde vivió, dónde estuvo, la influencia que tuvo a nivel cultural en la sociedad. Y es curioso porque en Baeza es una tierra cultural y es una tierra de poetas. Antonio Machado estuvo en Baeza y tiene una influencia muy importante Antonio Machado allí. Y fijaros que Antonio Machado fue posterior a esta mujer y no se conocía a esta mujer. Y ha dejado un legado, y bueno, dejó un legado, o sea, no es que tuviera un legado muy grande, pero el que ha dejado ha sido muy importante y lo han descubierto ellos. Entonces lo que hicieron es representar en escena la vida de esta mujer y bueno, a través de ella también se dio a conocer las costumbres, de cómo vivían las mujeres, la desigualdad que existía, ¿no? entre hombres y mujeres en la historia del pueblo. Eso fue en Baeza. En Torreblasco Pedro es un pueblo también pequeñito,
de entorno rural y siempre se han dedicado al campo. Y bueno, ahí me cuentan muchas cosas, ¿no? Pero ellas se centran como en las primeras mujeres de... lo que sí que les pregunté a ellas es que cuál era el conflicto más gordo que había tenido una mujer en el pueblo. Y sacan datos y en el 1982 hubo una manifestación muy gorda porque las mujeres se dedicaban a la recogida del algodón en el campo. Y exclusivamente ese trabajo lo hacían las mujeres, porque los hombres se dedicaban a otra parte del campo, a la aceituna. Y bueno, salió una ley que se quería, bueno, que entraron las máquinas, y curiosamente las máquinas la llevaban hombres, y bueno, y se cargaron el trabajo, el sustento que tenía la mujer para vivir la independencia económica de esas mujeres. Hubo una gran manifestación donde ellas reunieron a mucha gente, además hubo violencia física, y no lo consiguieron, pero sí que hubo una unión ahí. A partir de todo esto empezamos a montar ahí una trama y contar a partir del algodón cómo se dedica la mujer, a cómo ha compatibilizado, ¿no?, el campo con el trabajo, ¿no? Y además con las pocas oportunidades que le daban de estudiar, de formarse, un montón de desigualdades, ¿no? Y todo eso como a través de la historia, la primera mujer que tuvo una tienda, la primera mujer maestra del pueblo, la primera mujer que, por ejemplo, se sacó un carnet de conducir. Llegaron a conclusiones como, por ejemplo, que era de una edad avanzada para entonces en el pueblo y soltera. Y se dieron cuenta que en otros pueblos buscando información también, ¿sabes? O sea, que coincidían. Entonces, bueno, pues fuimos montando esa obra, y ya la última, que fue Las Cosarias, fue en el pueblo de Ibros, y bueno, aquí también se sacó información de un libro que había escrito en el pueblo de las mujeres destacadas en el pueblo, y salió la historia de una generación de cosarias, que curiosamente en el grupo había mujeres más jóvenes y más mayores. Las jóvenes creían que era un mote es lo que en un pueblo aquí en Jaén se entiende como que eres la familia de, ¿vale? Pero no sabían que había una historia detrás. Las cosarias, curiosamente, eran las que hicieron un papel fundamental, eran las que iban andando a otros pueblos lejanos, más grandes, o ciudades, y transportaban o traían todas las cosas que los habitantes del pueblo necesitaban. Pero de una manera casi altruista, era para comer, ¿vale? Así de sirvienta. También descubrimos el papel de las sirvientas, que hubo muchísimas mujeres sirvientas en el pueblo, y curiosamente, yo investigando mucho, de repente decías, pero ¿qué valor le daban? Ninguno, porque servían a cambio de un plato de comida, y además las maltrataban, a veces abusaban de ellas, y ¿no? Es como, madre mía, qué historia. Y luego también, por último, y para acabar, una de ellas, que está en el teatro, que tiene casi 80 años, una mujer, nos cuenta su historia, de repente, que yo no la sabía, y llevaba 3 años trabajando con ella. Y me dice que ella fue la primera concejala de agricultura en el pueblo. Y digo, ¿cómo? Y entonces empieza a contarme la historia. Además fue una lucha, porque ella iba al campo, decía, como siempre han ido las mujeres al campo, pero no tenían los mismos derechos que los hombres, más no le pagaban a ella, le pagaban o a su hermano o a su marido, ¿vale? Y había como una cartilla agraria, que era como un derecho que tenías después del trabajo, como un subsidio después, que ellas no tenían, solo la tenían los hombres, aunque trabajaran igual. Y ella estaba como muy indignada con eso, y dijo, no puede ser, esto tiene que cambiar, y se presentó a concejala de Agricultura. Y luchó de tal forma, además se le echó todo el pueblo encima, y hasta hace unos años le dejaron de hablar mucha gente, y consiguió la cartilla agraria para las mujeres.
Y cuando yo me enteré que esto tenemos que contarlo, o sea, esto no se puede quedar aquí. Es decir, y bueno, también la primera mujer que luchó porque las mujeres pudieran ir a las fiestas populares del pueblo, que no se podía, solo podían los hombres. Y estas son realidades que han existido y que todavía hay, en los pueblos todavía hay un poco de desigualdad. Y bueno, creo que ha sido un trabajo que ha transformado, porque que ellas se suban en un escenario que son casi 37 mujeres, a día de hoy ya son 37 mujeres las que están en este proyecto, que se suban al escenario en sus pueblos y digan, señoras, señores, tenemos los mismos derechos, y esta es nuestra historia, y esta es la realidad. Creo que hay un antes y un después en la gente. De hecho, al principio, en uno de los pueblos, montaron el teatro municipal, que estrenaron ellas la obra, que estaban muy contentas, y hubo gente que la juzgaba y decía, es que solo se han metido con los hombres. En ningún momento, en ninguna obra nos metemos con ningún hombre, porque no, nuestra intención es contar la historia, ¿vale? Y la historia real es que había una desigualdad muy grande y a día de hoy todavía la sigue habiendo. Entonces, bueno, también han surgido muchas cosas a través del teatro, han cambiado la forma de pensar, ahora se van a otros pueblos un poco más grandes a ver teatro, cuando ellas no veían teatro, y se van a ver teatro y de repente hacen una crítica, ¿no? Pero una crítica constructiva, ay, pues esto si no lo hiciéramos, o se crean grupos de debate muy interesantes, ¿no? Que de repente no se creaban. Se crean grupos de unión brutal, donde no pueden pasar la una sin la otra, y yo creo que ha sido un trabajo muy, muy importante en los pueblos, y yo creo que es necesario. Perfecto, bueno, muchas gracias, Chelo. La verdad que cada una tiene un montón de cosas para contar, que merecería mucho más tiempo, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. Así que vamos a tratar de aprovechar los últimos 10-15 minutos. A la gente que hay participando, les pido que si quieren hacer preguntas, las vayan escribiendo por el chat, y al final Sole va a tomar el último tiempo para plantearlas todas juntas. Yo me voy a tomar nada más que hacerles una sola pregunta, les pido a las tres que abran los micrófonos, así ya lo hacemos en forma más interactiva, y van contestando como les vaya saliendo y surgiendo. Les hago entonces una sola pregunta y después pasamos a las preguntas que va recogiendo Soledad. El rol que están ustedes como mujeres, que sabemos todos que hay una reivindicación en los últimos tiempos de todos los derechos y marginaciones que fueron teniendo, o sea, estar siempre detrás, peleándola un poco más. Se le suma el rol que ha tenido la cultura, que habitualmente ha sido siempre desde los bordes, apreciada en cuanto a lo que puede producir, pero marginada en cuanto a centros de decisión, de poder político, de los presupuestos, siempre como que casi el último orejón del tarro, los presupuestos para cultura. Teniendo en cuenta un poco estos dos factores que marginan o aíslan o empujan un poco de los centros de decisión, ustedes como directoras, ¿qué consideran que han tenido a lo largo de estos proyectos como facilidades y dificultades para poder guiar, para poder llevar adelante? Nosotros siempre dijimos, lo hacemos igual. Ese es como un lema. Empezamos a hacer las cosas, las producciones culturales, y frente a cualquier tipo de dificultad, ya sea económica, de conflictos con el Estado, que también los hemos tenido, nuestra premisa siempre fue, lo hacemos igual. Buscamos los medios, buscamos las formas, y hay una voluntad tan superadora cuando el proyecto está claro, que hemos logrado muchas de casi todas las cosas, no todas, pero la gran mayoría de las cosas que nos hemos propuesto. Sí, yo para añadirle, creo que nosotros de hecho ahora con un grupo de artistas de escénicos sobre todo, ¿no? de danza y teatro, sí estamos en este momento posicionando el arte y la cultura, ¿no? como un derecho y una necesidad humana.
siempre igual que lo que dice Emilia, ¿no? Lo hemos hecho y lo hemos hecho con uñas y con dientes en un país donde hay nada, cero recursos, ¿no? Muy poco. Entonces, pero creo que sí es importante uno posicionarlo, exigirlo. Hemos hecho una carta abierta al Ministerio de Cultura y a la ciudadanía, y hubo hasta, eso generó bastante polémica, pero justamente queríamos posicionarlo porque en esta reactivación económica que se va a hacer, no se deje de lado, porque eso tiene consecuencias graves para una sociedad. Ya siempre en todo el mundo se venía, una noticia de Argentina, fue como, se cayó un pilar muy grande, algo del Ministerio de Cultura que leí, en Brasil, en España, en varios lugares donde de pronto van bajando, y es cuando el arte ha sido lo que nos ha hecho ser humanos, lo que nos ha hecho expresarnos, lo que ha venido desde siempre, de que nos pintamos en una caverna, es necesidad, ¿verdad? Y tan importante como otros sectores también de la sociedad. Entonces, sí, solo para como añadir que en esta coyuntura, de hecho, en El Salvador sí estamos como peleando un poco para que no nos dejen atrás, porque somos parte del sector económico, generamos trabajo también, no es un lujo para una sociedad, no es algo que, bueno, si no está, pues ni modo, sino que es algo que le da vida al ser humano. Yo, bueno, las dificultades en España pues son más o menos las que hay también fuera, que hay pues del Estado, y bueno, a veces trabajas casi precariamente, bueno, trabajas pero casi precariamente y haces pero casi medio, ¿no? Con lo que tienes, pero lo que creo importante es que cada vez hay más gente, o sea, que esto crece, ¿no? Es como una comunidad que cada vez crece, y además cuando ellas, por ejemplo, en mi caso, empiezan a valorar que es importante, creo que ahí hay una exigencia, ¿no? Ahí es como dice Eli, ¿no? Estamos intentando luchar con varios ayuntamientos para que exigir que, oye, que esto se respete, ¿no? Porque es importante para los pueblos. Y bueno, ahí venimos en esa lucha, pero yo creo que lo negativo es que estamos como siempre de lado, y más en los pueblos pequeños, como que da igual, pero lo positivo es que cada vez hay más gente, ¿no? que entiende que esto es necesario, y desde lo pequeño. Sí, a nosotros también nos ha sido muy, muy bueno ser parte de redes nacionales, latinoamericanas, de exigencia de, digamos, por ejemplo, de posicionamiento de la cultura comunitaria, de formas de negociar con los estados cuestiones para el sector de la cultura comunitaria, más allá que a mí no me gusta la palabra sector, pero sí, digamos, se ha hecho incidencia en eso. Y referido a la pandemia específicamente, yo creo que nosotros como tenemos que hablar de la vinculación entre arte y salud, que es fundamental, ese binomio, ¿no?, entre cultura comunitaria popular o arte comunitario y salud es algo que está todo el tiempo, aunque nosotros estás enseñando la técnica de o el ejercicio tal, pero lo que se genera es una situación saludable. Y en estos tiempos más necesitamos, no menos, necesitamos estos espacios. Yo digo, como están los espacios de cercanía, y está habilitado ir a un comercio y hacer una cola de una cuadra para entrar a comprar algo, también nuestros tipos de producciones comunitarias y artísticas son espacios de cercanía que alimentan no el estómago, pero sí el espíritu, y que son muy necesarias en estos tiempos. Entonces también hay que pensar, ¿no?, cómo podemos replantear nuestros modos de producción, pero no dejarlo de lado, porque es muy importante, no es algo menor. De hecho, en estos pueblos tan chiquitos, es impresionante cómo en esta cuarentena han aumentado los casos de violencia de género, en pueblos tan chicos, en esta zona
En estas 3 semanas ha habido asesinatos, ha habido abusos, violaciones, de todo lo que se te ocurra sucedió en estos pueblos chicos. Entonces, hay algo en la dimensión de lo cultural que nosotros incidimos y que tenemos, digamos, que generar herramientas y que los estados comprendan de que somos esenciales también. Eso. Hay un creciente consumo cultural en estos últimos tiempos, sobre todo a partir o con las pantallas de por medio, ¿no? La gente consume mucho más películas, series, cortometrajes, versiones adaptadas para pantallas de espectáculos teatrales o escénicos. ¿Qué sucederá después de todo esto? ¿Se mantendrá este interés en participar en estas propuestas artísticas, culturales? ¿Cómo ven ustedes el futuro de lo artístico? Yo creo que sí, porque después de esta crisis, ¿vale?, que estamos teniendo, bueno, yo lo escucho, ¿no?, de ellas, ¿no? Estamos deseando volver, estamos deseando de hacer. Esto no se puede perder. O sea, yo cuando les pregunto qué significa para vosotras el teatro, ellas casi todas coinciden en esto no se puede dejar, esto no va a parar, esto ya no puede parar. Entonces, yo creo que sí. No sé cómo va a resurgir, no sé cómo tendremos que reinventarnos, transformarnos, pero esto tiene que seguir. Y yo creo que vamos a ir con más fuerza que antes, creo, vamos. Sí, bueno, no sé, yo desde este lado, yo pienso que en esta pausa, ¿no? Como en el teatro, cuando decimos estas pausas dramáticas, en esta pausa que hemos tenido, creo que es importante también reflexionar como artistas cuál es nuestro papel también, ¿verdad? Y creo que hay una necesidad del contacto, y una de las cosas que más me gusta del teatro, a diferencia de otras disciplinas, es esa necesidad del contacto físico, ¿verdad? Que por más que ahora se diga que no sé qué, teatro digital y que no sé cuánto y que allá, no digo que no se puede experimentar y que no hayan formas de otros lenguajes, por supuesto que sí, de hecho con mis compañeros lo estamos haciendo, pero no, nunca va a superar y desde antes de la cuarentena vos podés ver una película en tu cuarto, en tu cama, pero esa experiencia de ver un espectáculo con el otro a la par y reírte y sentir, es como decía en El País, en el periódico El País decía alguien, ¿no? O sea, como ver teatro, decía, video es como ver un oso disecado en un museo, ¿verdad? Que lo ves ahí está el oso, pero te recuerda lo que fue. Y no puedes sentir su respiración, no puedes sentir lo que te intimida verlo, ¿no? Entonces, creo que vamos a necesitar ese contacto, al menos eso quiero creer. Es que yo creo que es un espacio vivo, o sea, es el único espacio vivo, real, es decir, que estamos viendo y es vivo. Entonces, y eso no lo tiene una película, no lo tiene un cortometraje. Esa experiencia, ¿no?, que surge entre el público y las personas que interpretan. Sí, la cuestión ritual de celebración que tiene el teatro, que no la tiene cualquier otra tecnología, y que va más allá, digamos, de la situación. Yo creo que esto obviamente va a pasar, y si no va a haber rebeldía, porque es muy difícil no rebelarse en tanto tiempo a lo que es el encuentro y a lo que generan los abrazos. Yo digo también esto del disciplinamiento de los cuerpos y lo que está sucediendo, obviamente con una cuestión de salud muy fuerte, pero no es casual que muchos de nuestros espacios comunitarios, culturales, hoy son lugares también de asistencia en lo que es alimentario, en generar otras cuestiones que está pasando a la gente. Porque en el teatro estamos todo el tiempo con las personas
con su realidad y con su estar vivo, digamos, ¿no? No es que filmás y listo, después lo pasás 800. Es muy distinto. Yo no lo cambio por nada. Bueno, yo les quiero agradecer mucho a las tres. No han llegado preguntas por el chat, así que tenemos gente muy poco curiosa o que quedó demasiado fascinado por las palabras de ustedes y con todo claro. Me parece que a partir de todo lo que han contado queda muy claro toda la fuerza y energía que tienen las artes para mantenernos vivos, y justamente en estas épocas donde la salud mental está tan en el borde por esta cuestión del encierro, ¿no? La limitación de ver futuros posibles, de pensar un futuro, porque no hay plazos hablados, concretos. Pero tal vez tengamos suerte y, siendo optimista, todo el mundo salga de esta pandemia con una fobia o tan empalagados de pantallas que quiera volcarse únicamente a acciones escénicas presenciales, ¿no? Por ahí tenemos suerte. Quisiera invitar para el cierre a Sole, una argentina que está siendo la responsable de este ciclo junto conmigo y que lleva adelante la sala del 5 de Velarde. Así nos despedimos juntos de ustedes. Bueno, yo quería agradecerles primero a las chicas, conocía intensamente el trabajo de Egli, además lo vi aquí, y conocía por haberlas googleado vuestro trabajo, y me ha parecido impresionante, emocionante. A mí también como artista se me empieza como a despertar otros intereses en relación a qué es, por qué hacemos teatro, digamos. Y me quedo como con palabras de todas, que son palabras grandes para mí. Chelo decía, hablaba de expansión, esto se expande, ¿no? Esto se expande y se tiene que expandir como el virus, como se está haciendo el virus, o sea, y no se puede frenar, ¿no? Tenemos que frenar el virus, pero la expansión de esa sensación comunitaria tiene que crecer, tiene que coger el mismo poder. La suma de que todo aporta, ¿no? Como decía Emilia, todo eso es un proceso, toda la gente que va llegando allí con sus temas, con sus problemas, con sus charlas, todo eso forma parte de esto que se va a convertir luego en una ficción, casi como una excusa para el encuentro, ¿no? Y entonces pensaba, la comunidad se apropia de esta herramienta para que el arte pueda posicionar un discurso social. Y en ese sentido, que es algo que las tres estáis haciendo, es tan necesario y tan bello a la vez, que le puedan poner voz a través de una ficción, como lo hacía el Bufón, ¿no? Decir esas grandes verdades con la impunidad que tiene el teatro y el arte, me parece maravilloso. Me parecéis toras, o vacas muy fuertes, para no apelar a lo masculino. Cuando pensábamos en toras con Claudio, en realidad era esta fuerza, ¿no? De voy a donde voy, con todos esos músculos que son mi emoción y mis ideas, ¿no? Voy hacia ahí. Y además cuando te escuchaba, Emilia, en ese final supongo que era como unas palabras antes del estreno, ¿no? O antes de salir al ruedo, antes de salir a combatir esto, decías, vámonos, vamos a hacerlo, y sacabas esa fuerza tan grande que solo creo que se ve cuando estáis empujando gente que no viene del teatro. O sea, esa fuerza que transmitías es algo que está en lo social, en lo netamente social, no en algo, en los actores profesionales que vamos cogiendo como otro ritmo, ¿no? Que hay otros nervios, hay otra cosa. Bueno, me ha emocionado mucho escucharlas a las tres. Y también que estéis todos aquí, aunque tengo los nombres nomás, Encarna, Ricardo, Raquel, bueno, Natalia Álvarez, Galaxy Tab, que no sé quién es, pero
quiero decir, esto también forma parte de todo esto que estáis haciendo, y a través del 5 de Velarde y junto a Claudio queremos seguir con estos espacios de encuentro, que es lo que podemos hacer en este momento, y que creemos que está siendo muy bonito verlos. Quiero leerles un mensaje de María Ángeles. María Ángeles me pone: hola, soy María Ángeles de Torreblasco-Pedro, Jaén. Me parece maravilloso el trabajo que realizan estas 3 mujeres, que son grandes mujeres. Quiero dar mi agradecimiento a Chelo al trabajo que ha realizado con todas las que participamos en el teatro, pues para nosotros eso ha sido como un soplo de aire fresco y nos ha hecho ver y valorar la vida de otra manera, como te queremos, bueno, o algo así. Unos estos. Bueno, es enorme, vuestro corazón estará enorme cada día, yo me imagino. Bueno, gracias. Muchas gracias por estar. Bueno, agradecemos entonces de nuevo a Emilia, Egli y Chelo. Muchísimas gracias por participar y compartir parte de todo esto, y a toda la gente que estuvo por ahí mirando. Vi también alguna gente, y bueno, besos para Nati, Mercedes, Paqui, un abrazo grande para Ricardo también. Estamos cerquita, pero no nos podemos encontrar. Y bueno, ojalá pronto podamos volver todos a encontrar nuestra herramienta favorita, que son los cursos presenciales, y mientras tanto aprovechemos esta posibilidad de los encuentros a distancia para ir conociéndonos. Ya nos encontraremos luego presencialmente en otro momento. Ojalá. Muchas gracias. Tengo muchas ganas de ir a Jaén, a Buenos Aires, a conocer esos trabajos, y por supuesto a El Salvador, que ya... Eso. Eso. Aquí, bueno, una noticia buena es que nos cedieron, justo antes de la cuarentena, un antiguo cine que en el centro de San Salvador, que lo vamos a hacer en un espacio cultural, y la idea es que vengan cosas también, así que estamos en ello, levantándolo como podemos, y ahorita hemos parado, pero hay buenas noticias. Qué bien.